Nos encontramos con Hernán Moyano, referente del cine de género, especialmente el cine de género fantástico y de terror en Latinoamérica. Buenas tardes, Hernán. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Todo bien? Digo, lo que nos convoca hoy es el aniversario de los 15 años del estreno de su primer largometraje, Habitaciones para Turistas, en Estados Unidos, un 20 de octubre, no casualmente. Y siento que esta es Radio UNR y es una radio de la universidad, sería interesante empezar hablando por ese germen de habitaciones para turistas que tuvo mucho que ver con la Universidad de La Plata, ¿no? Nació en el marco de la Universidad Nacional de La Plata, que es donde yo me formé. En esa época era casi una locura lo que estábamos planteando de hacer cine de terror. En una época donde no había demasiado referente en toda Latinoamérica, había apenas una película chilena llamada Ángel Negro que se estaba estrenando por esa época, y acá se conocía un poco la fama de los chicos de Farsa Producciones en Argentina, que son de Aedo y que habían hecho una película mítica, iniciática, que es Plaga Zombie. Y entonces era una locura hablar de cine de terror puro como el que queríamos hacer, y lo planteamos en el marco del inicio de nuestra carrera universitaria. Ahí nos conocimos en nuestro grupo de trabajo y se dio una conjunción de un par de personas que amábamos mucho el género y que teníamos la firme convicción de que teníamos que poder hacer cine de terror en Argentina y que había que recuperar esa tradición que se había perdido, ¿no? Durante la dictadura militar argentina, y esa referencia que nosotros teníamos directa a tipos como Narciso Áñez Menta, ¿no? Y toda su obra. Y así arrancó en ese marco de contención que es la universidad pública, y bueno, y a partir de eso empezamos a dar los primeros pasos. Bien, que digamos, siendo una producción independiente y encima de terror, obviamente no habrá sido fácil. No había internet, ni siquiera. Entonces, parece la prehistoria, pero fue hace 20 años, ¿no? De todo esto. Y bueno, entonces había que aprender a hacer cine como con lo que teníamos a mano. En esa época el cine era en fílmico, o en Super VHS o formatos así, y empezamos a trabajar en el guión. Y justo providencialmente un director mexicano llamado Arturo Ripstein, que vos bien conocés, filma lo que fue la primera película latinoamericana filmada en digital, con algo llamado cine digital, que fue Así es la vida. Y para nosotros fue como una señal del cielo, ¿no? De algo que para la mayoría de la industria, e incluso para docentes y gente que había trabajado en cine, el cine digital era una moda pasajera, era algo que no se iba a desarrollar. Y incluso cuando nosotros planteamos de la posibilidad de hacer una película en digital, teníamos mucha resistencia. Sin embargo, llegó ese prototipo de esa misma cámara que usó Ripstein, argentino, la trajo Sony, y dieron una charla en la facultad hablando del futuro del cine, el cine digital. Y bueno, un poco desde la inconsciencia nos acercamos a la gente de Sony a decir que queríamos hacer una película, que no teníamos presupuesto, que no teníamos experiencia. Y bueno, se dieron una serie de cosas ilógicas, como suele pasar cuando uno pone en movimiento ciertas energías, y terminamos filmando esa película ultra independiente con el prototipo de cámara que llegó a Argentina. Lo probamos nosotros, fue en Habitaciones para Turistas, y se hizo como se pudo, haciendo fiestas para juntar plata La para poder típica. filmar, la típica, vendiendo rifas, bonos contribución. Y un tercio de la película tuvimos la suerte que tuvimos apoyo de la gente de la Municipalidad de Carlos Casares, que es la locación, digamos, principal de la película, a 4 años de trabajo, en base a ir contra la corriente. Creer que lo que estábamos haciendo tenía algún objetivo, algún norte. Nosotros estábamos convencidos, el resto del mundo no, pero bueno, al final nos terminó dando la razón, la lógica que teníamos nosotros. Que esto, bueno, que puede sonar una excepción, en realidad es la historia del cine, el de ir contra la corriente con algo que nadie apuesta y después sale. Digamos. Cuando uno revisa la historia del cine, es más la regla que la excepción. Yendo un poco al argumental de la película, Habitaciones para Turistas cuenta la historia de 5 chicas que por algún motivo misterioso que en un principio no se sabe, hacen escala en un pueblo, en la película es la localidad ficticia de San Ramón, para esperar un tren que no llega y terminan hospedadas, de ahí las habitaciones para turistas, en un caserón con 2 hermanos muy particulares. La película, son 2 preguntas en una en realidad. Por un lado, no solo Habitaciones para Turistas es pionera dentro del cine de terror local,
sino casi, no sé si pionera absoluta, me falta por ahí, no sé si me olvido algún referente, el cine de horror rural en Argentina. No sé si había algún otro antecedente fuerte. Este cine es generalmente de pueblo chico, infierno grande, ambientado en locaciones aisladas. Entonces, la pregunta es, por un lado, ¿por qué la elección de ese género o subgénero del cine de terror, el horror rural? Y también cómo fue la relación con la localidad de Carlos Casares, porque de hecho, digamos, la película tampoco es que deja bien parada la vida del pueblo o las costumbres más conservadoras que se dan allí. Mira, por un lado sí fue el primer referente de cine de terror rural. Digamos, nosotros no teníamos referencia alrededor nuestro. Un poco, digamos, la película trata, la cáscara es esa que vos comentabas, la trama, ¿no? de la película, y nosotros teníamos varios temas de los cuales queríamos hablar y que por ese entonces no eran temas de agenda, digo, ¿no? Aquellos que no hayan visto la película lo van a descubrir, pero había varios temas muy potentes, entre ellos la elección de la mujer para decidir sobre su cuerpo, y el tema de las religiones alternativas, que era algo que habíamos visto en Cuba, principalmente en Centroamérica, que se está desarrollando muchísimo, que todavía acá en Latinoamérica, en esta parte, no se había desarrollado como se desarrolló hoy. Y nos pareció que el extrañamiento de una película de terror rural, ¿no? de este formato donde gente de ciudad va a un lugar del cual no conoce sus reglas y por ende va a estar, digamos, en manos de la ferocidad, en algún caso de la naturaleza y en otro de los habitantes del lugar, ¿no? Nos seducía siempre mucho, a mí es uno de los subgéneros que más me gustan, y nos pareció el caldo de cultivo de algo que estaba a punto de explotar y que nos parecía que el cine tiene que ser eso, básicamente, sobre todo el cine de terror, de poder hablar de temas que quizás en la cáscara no están planteados, pero sí digamos, en distintas capas están planteados, están presentados en la película. Por el otro lado, lo de Carlos Casares, teníamos uno de los compañeros de producción era allá, nos había mostrado locaciones, nos parecían muy sugerentes, había cierta, digamos, ventaja de poder ir a filmar allá, había una llegada con la gente de la municipalidad, hicimos una serie de scouting por aquellos lugares. En realidad, Carlos Casares en sí, no hay tanto, sino de Hearst, Smith, Cadret, algunas localidades que están cerca, pueblos muy chiquitos, que sí están desconectados en muchos casos de la realidad, digo, un poco lo que pasaba en El Loco de la Motosierra, ¿no? Digo, de hecho, en Hearst y en Smith, que son los dos lugares donde más tiempo pasamos, sí había dejado de pasar el tren. De hecho, las habitaciones de las chicas están ambientadas dentro de una estación de tren abandonada. Entonces también tenía esa lógica que nosotros estábamos viviendo un poco lo que planteamos en la película. Y también ese extrañamiento tenía que ver con estar nosotros también perdidos en el medio de la nada. Y por eso la idea también de que sea un pueblo ficticio, no hacer referencia a Carlos Casares. Habitaciones Flotilla es una película que fue una verdad, pero la pensamos muchísimo. Desde San Ramón, es el pueblo del Santo de las Embarazadas. Hay un montón de reminiscencias. Toda la lógica de la estética de la película viene incluso el título de la pintura de Edward Hopper, pintor americano. Todo estaba pensado, y toda esa sinopsis que vos leíste estaba pensada para repetirla hasta el hartazgo, para no dejar adivinar ninguno otro de los temas que sí se planteaban como sorpresa en el clímax de la película. Y el golpe y el giro de guión era lo que finalmente terminaba sorprendiendo y funcionando muy bien en festivales, ¿no? Y con la gente que lo vio. Y la peli incluso es anterior a Hostel de Edward, ¿no? Digo, pensado también en la cuestión, digo, porque también hay otra cuestión ahí que en relación de este nuevo turismo que se genera. Sí, Hostel vino después, de hecho muchas críticas en un momento la comparaban con Hostel, ¿no? Decían como, el Arreot no la habrá visto en un festival, llegaban a decir algunas críticas. Ah, mira. Cuando en un momento el Inca abrió un concurso de desarrollos de películas terminadas, nosotros presentábamos Intención para Turistas, y desde adentro del comité, gente que estuvo en el jurado nos dijo que no ganó porque les preocupaban que esté hablando de esos temas justamente. Wow. Claro. Al contrario. No porque no les gustaba la película. Y entonces, nada, me parece que un poco el objetivo de las buenas películas de terror es cuestionar lo establecido. El cine de terror no es marginal en su alcance, porque es casi el género más popular hoy en día,
Pero sigue teniendo como esa cuota marginal de decir, bueno, no es un género serio, es para un gueto, etcétera. Y a veces esa misma marginalidad, entre comillas, ha permitido abordar temas que por ahí otros géneros supuestamente más serios no se animan a abordar. Y el cine clase B empezó a producir cine de terror, básicamente, y empezaron a hablar de temas y terminaron siendo más populares. Hoy por hoy, digo, el público que va a una sala de cine y que llena una sala de cine es el mismo público que ama las películas de terror. Entonces, el target de público es el ideal. Y entonces, Sí. si yo tengo que hablarle a un adolescente sobre temas que en otro género no van a ir a consumir, tengo que aprovechar esa ventaja que nos da el género, Claro, de ser un género afín a ellos. claro. Entonces, más que nada, más que nunca hay que trabajar el subtexto en nuestras películas. Hay una cuestión, un dato, que la película nunca fue estrenada comercialmente en Argentina, si bien se vio en muchos No. festivales, pero sí fue, y acá vamos, bueno, a la cuestión más efeméride, sí fue estrenada en Estados Unidos en el año 2005, con grandes críticas del New York Times, del New York Post, de Onion. ¿Cómo fue esa experiencia también? Hasta el momento que nosotros estrenamos en el Buenos Aires Rojo Sangre el 2004, octubre del 2004, fue el primer año competitivo del festival y ganamos 5 premios, ahí como los más importantes. Tuvimos la suerte de mandarlo a un festival que se llama Festival de Cine de las Américas en Austin, que no es un festival de género, sino un festival más amplio, y ahí la vio el hermano Rob Rodríguez, le gustó mucho, y en un diario de Austin, el Austin Chronicle, salió una pequeña crítica que decía: Habitaciones para turistas es una revelación para el cine argentino. Y esa crítica la vio un distribuidor, un exhibidor en realidad, americano, el dueño de una sala que se llama Pioneer Theater, que estaba justo enfrente del Central Park. Una pequeña sala de art house, ¿no? Le encantó, y lo que hizo directamente es llamarme a mi casa. Y consiguió mi Hola, ¿quién teléfono. es? Así fue, así ¿Qué fue. te pasó cuando te sentiste esa llamada? Pensé que era una tomadura de pelo, se llamaba Ray Privet se llamaba. Y me decía esto, que él creía que podía pasar algo como lo que pasó con Jim Jarmusch o Wong Kar-wai, que podían convertirse en una película de culto. Me acuerdo claramente esas referencias, hablando de lo que ha hecho Tarantino con Chungking Express y con varias pelis, ¿no? Poniendo el foco en esos tipos, en esa época. Y la única condición era que había que, digamos, tener una mínima campaña de lanzamiento de la película, mínima, lo más mínimo que existía, y eso costaba $10.000. Y la película había costado $3.000. Entonces era imposible, era 3 veces, más de 3 veces lo que ha costado la película. Entonces yo le agradecí y él me dijo: no, tenemos que ver de qué manera. Y bueno, él mismo buscó un distribuidor que se llama Peter Maray, que tiene familiares argentinos, que habla español y demás, y él me llamó a mi casa otra vez y me dijo: mira, yo soy distribuidor, tengo una distribuidora llamada Condor Media, me gustaría proponerles yo voy a pagar esos $10.000 y la condición es que, obviamente, la taquilla se divide entre el exhibidor y yo, y al tiempo sacamos una edición en DVD y la ganancia es mía hasta que yo cobre los $10.000 y a partir de ahí se empieza a dividir. Cosa que nos pareció excelente, obviamente, no hubo Claro, duda. claro. Y al poco tiempo estamos preparando materiales para mandar para las críticas de medios como el New York Times, el New York Post, TV Guide. Era una locura impensada. Y acá en Argentina no teníamos ni una nota ni en el diario local. Esa misma semana se estrenaba la remake de La Niebla de Carpenter. Ahí tenía un presupuesto bestial. Porque Claro. Halloween, ¿no? Se estrenaban cosas. Entonces la van a tratar de la misma manera, no les va a importar si costó $3.000. Y me acuerdo que en esa época ya estaba en cuarto año de la carrera. Me acuerdo que estaba cursando dirección y tenía un celular de estos tipo ladrillo, ¿viste? Gigantes. Sí. Y me acuerdo que me llamó el distribuidor mientras yo estaba en clase y yo salí y me dice: mirá, la primera crítica que salió es de un diario muy pequeño, tipo Crónica, acá en Argentina, y no es buena la crítica. Entonces dije: bueno, ¿qué? Estamos condenados. Él nos había explicado, y si las críticas son malas, la película está condenada, no tiene más recorrido de nada. Así que cuando llegué a mi casa, me acuerdo que me esperaba mi mamá y me contó que había llamado directamente a la casa y que había dicho que habían salido en el New York Times y New York Post y que eran buenísimas. Que ni pagando ellos podían conseguir una crítica así,
Y a partir de ahí empezaron a llegar el resto y todas fueron buenas. Así que la película de ser un estreno limitado de una semana pasó a estar 5 semanas en cartelera. Al poco tiempo salió la edición en DVD y al poco tiempo vendimos derechos de remake de esa película. Así que hice un camino loco. Increíble final feliz para toda esa aventura, eso dice. Pero bueno, vamos a invitar también a los oyentes, espectadores, a que vean la película, aquellos que no la vieron, vamos a dejar un link porque la pueden disfrutar en la mejor calidad posible. Felicitaciones una vez más por esta odisea y seguramente vamos a seguir en contacto para nuevas entrevistas. Gracias, Luciano, por el espacio y gracias por acordarse de esa pequeña película que tantas alegrías nos dio.